como te vuelvo a decir, de repente esto es algo nuevo para ustedes, ¿ya? De dilatación. Pero, no es tan difícil, chicos, esta parte de la física de la termodinámica, ¿ya? Esto es la física de la termodinámica, donde estudiamos la agitación molecular de las sustancias y qué fenómenos ocurren, ¿no? A razón de ello. Entonces, uno de los fenómenos que ocurre, por ejemplo, por el cambio de temperatura, su agitación molecular es la dilatación térmica. La dilatación representa o es el cambio de dimensiones que tiene una sustancia a esa variación de temperatura. Cuando yo hablo de cambio de dimensiones al cambio de temperatura, puede crecer la sustancia o puede disminuir en dimensiones la sustancia. ¿Sí, chicos? Entonces tiene que ver mucho con el cambio de temperatura acá. Bueno, quiero que veas esta imagen de acá, mi querido alumno. Mira, acá tenemos una esferita que quiere pasar por este agujero, ¿no? Bueno, pasa libremente por el agujero. Pero ¿qué pasa si esa esferita nosotros le aumentamos la temperatura? Entonces lo que va a hacer es dilatarse. ¿Y cómo compruebas eso, si se dilata o no? ¿Ya? Lo vas a comprobar tratando de ingresar al mismo agujero y te vas a dar cuenta que no va a suceder lo mismo, ¿sí? Entonces no pasa libremente. Pero cuando se enfría, sí va a pasar libremente. Entonces acá se ve claramente el fenómeno de dilatación al aumento de temperatura. Por eso dice acá, mira, fenómeno físico que consiste en la variación de las dimensiones de un cuerpo debido a los cambios de temperatura. Van a haber tres tipos de dilatación que nosotros vamos a analizar. Sí, son tres tipos de dilatación que vamos a analizar nosotros. ¿Y cuáles son esos tres tipos de dilatación? Chicos, mira, presta atención. La dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación volumétrica. Son los tres tipos de dilatación, ¿ya? Ahora, ¿qué característica tiene la dilatación lineal? Es un tipo de dilatación, ¿no?, que ocurre en sustancias o cuerpos donde predomina su longitud. Por ejemplo, los rieles del tren, por ejemplo, los fierros de construcción, ¿ya, chicos? ¿Ya? Entonces, o los listones metálicos. Una regla metálica es un listón metálico, por ejemplo, ¿ya? Ahora, mira, quiero que visualices esto. Acá tenemos digamos, un riel, ¿no?, o un listón metálico, ¿ya, chicos? Donde vemos que predomina su longitud y está a baja temperatura, presenta una longitud inicial. Este L sub 0 es llamado como longitud inicial. Sucede que cuando nosotros aumentamos la temperatura, varía su longitud, ¿ya? Y eso se va a ver claramente cómo varía su longitud, ¿ya? Entonces ahora vamos a tener para esta viga lo que es una longitud final, ¿ya, chicos? Entonces, ¿cómo hallo esa variación de longitud? Ese es el objetivo, hallar la variación de la longitud o la longitud final de esta barra metálica. Bueno, hay dos fórmulas para hallar la variación de la longitud. Mira, la variación de la longitud va a ser igual a la longitud final de esta barra menos la longitud inicial. Tú restas y te va a dar la variación de la longitud. También de esta forma vas a hallar la variación de la longitud. Mira, la variación de la longitud es igual a la longitud inicial por este alfa, que es una constante física propia de cada sustancia y multiplicado por el cambio de temperatura. Vuelvo a mencionarte que este triangulito en física representa variación, ¿ya? Y en física es prácticamente la diferencia de dos cantidades físicas o dos cantidades. En este caso, si yo pongo triangulito L, estoy hablando de variación de longitud. Y date cuenta que estoy restando dos cantidades, bueno, la misma cantidad, ¿no?, que sería longitud final menos longitud inicial. ¿Ya? Y vuelvo a repetirte que esta formulita, que es variación de longitud, también se puede hallar así, de esta manera. Longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal. Este alfa que tú ves acá se va a llamar coeficiente de dilatación lineal y multiplicado por el cambio de temperatura. ¿Ya, chicos? Ahora tú te preguntarás cómo se halla el cambio de temperatura. Es la misma esencia. Siempre todo cambio, o ese triangulito ya te indica que es una variación, una diferencia, ¿ya? Entonces, si a mí me están hablando del cambio de temperatura, tú vas a decir esto, mira. A ver, tú dices, no, la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ya, chicos? Entonces, así sería el cambio de temperatura. Y vuelvo a repetirte que este alfa representa el coeficiente de dilatación lineal de la sustancia. Su unidad de medida. Unidades de medida. Las longitudes, sus unidades de medida es metro. La temperatura final o inicial o el cambio de temperatura, su unidad de medida es grados Celsius.
El coeficiente de dilatación lineal, su unidad de medida es grados Celsius a la menos 1 o 1 sobre grados Celsius, que es lo mismo. ¿Ya, chicos? Ahora, hablemos de este alfa. ¿Qué nos va a indicar este alfa, no? Este alfa nos va a indicar qué tan rápido se puede dilatar una sustancia, ¿no? En comparación de otra sustancia al mismo cambio de temperatura. ¿Sí? Eso te indica alfa. ¿Ya? Entonces, muy importante entender este alfa, por favor, mi querido alumno. Y te vuelvo a repetir lo que significa. Te indica qué tan rápido se dilata una sustancia a comparación de otra. ¿Sí, chicos? Ya, eso es lo que pasa con la dilatación lineal, mi querido alumno. ¿Ya? La longitud final, ¿cómo se halla? Es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente por el cambio de temperatura. Esta fórmula deriva de la combinación de ellas dos. Matemáticamente tú reemplazas en estas dos fórmulas o las relacionas y vas a sacar esta fórmula de acá. Ya, mira esta formulita. Ya, eso es lo que pasa con la dilatación lineal, alumnos. Ahora hablemos de la dilatación superficial. Este tipo de dilatación predomina en cuerpos o sustancias donde, por ejemplo, está la superficie claramente mostrada. Un ejemplo, las calaminas, ¿sí? Otro ejemplo, las puertas metálicas, los portones metálicos, ¿sí? O planchas metálicas. Bueno, no necesariamente planchas metálicas, donde predomina la sustancia, su superficie, ahí vamos a analizar lo que se llama dilatación superficial. ¿Ya, chicos? ¿Qué sucede acá, mis queridos alumnos? Prácticamente la sustancia o el cuerpo va a crecer en dos dimensiones, ¿no? En dos dimensiones. Es obvio que acá estamos viendo que en la dilatación lineal se va a dilatar en una sola dimensión la viga metálica que tú ves acá, ¿no? En una sola dimensión. Pero acá en la dilatación superficial podemos analizarlo en dos dimensiones, ¿no? Podemos expresarlo de esa manera. Bueno, igual está cambiando de dimensiones, crece en su superficie. Chicos, entonces acá hay una superficie inicial y acá va a haber una superficie final, ¿no? A razón de su superficie inicial. Y acá tenemos una variación de área, mira, date cuenta. Todo esto que estoy expresando acá es una variación de superficie. Sí, chicos, esto es una variación de superficie. Y esa variación de superficie nosotros, ¿cómo la hallamos? Mira, acá está su formulita. Superficie final menos superficie inicial. Pero también se puede hallar de esta manera, mira. El cambio de superficie o variación de superficie es igual a la superficie inicial por el coeficiente y por el cambio de temperatura. Cuando nosotros hablamos de dilatación superficial, ese coeficiente de dilatación que hemos hablado que era alfa en la lineal, ahora va a ser beta cuando es superficial. Se llama también lo mismo, coeficiente de dilatación, pero superficial. ¿Ya? Entonces, y te indica lo mismo, qué tan rápido se dilata una sustancia en comparación de otra, o qué tan rápido se puede contraer a la disminución de temperatura, por si acaso. Y como tú te das cuenta, se parece mucho a la fórmula que te dije al principio, ¿no? El cambio de superficie es igual a la superficie inicial por el coeficiente de dilatación superficial y por el cambio de temperatura. Y mira, la superficie final, como se halla, es igual a la superficie inicial por 1 más beta y por el cambio de temperatura. ¿Ok, chicos? Unidades de medida. El área o la superficie, su unidad de medida es en metros cuadrados. ¿Ah? Ya, chicos, no te olvides de eso. Ya, bueno, este coeficiente tiene la misma unidad de medida que el otro, grados Celsius a la menos 1. Y el cambio de temperatura es lo mismo. ¿Ya? Grados Celsius o temperatura final menos con inicial también grados Celsius. No hay problema en eso. Algo importante. Este coeficiente de dilatación superficial, como prácticamente la dilatación del cuerpo es en dos dimensiones, va a ser igual a 2 veces alfa. O sea, 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. El beta es 2 alfa, chicos. Ya no te olvides de ello. Ahora hablemos de la dilatación volumétrica, mira. Bueno, este tipo de dilatación ya ocurre en sustancias donde claramente se ve que ocupan un lugar en el espacio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos las esferas metálicas, ¿no? Tenemos los cubos. Acá tenemos lo que es un prisma recto triangular. Sí, chicos, entonces acá vamos a ver, mis queridos alumnos, que esta sustancia, este cuerpo, cuando elevamos su temperatura se va a dilatar, pero en todas sus dimensiones. Mira, en 3 dimensiones, ¿no? Y es como si tuviese 3 dilataciones lineales, ¿no? Alfa, alfa, alfa. Y eso es lo que ocurre, mis queridos alumnos, en la dilatación volumétrica, ¿ya? Se dilata en todo su espacio, ¿ya? Eso es lo que se entiende, chicos. Ahora, entonces acá acá hay una variación de volumen. Sí, hay una variación de volumen. ¿Cómo se halla? Mira, variación de volumen es igual a volumen final menos volumen inicial.
La variación de volumen también se halla así, volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrico y por el cambio de temperatura. Ahora date cuenta que este coeficiente es gamma. Es gamma. ¿Ya, chicos? El primero era alfa, el segundo era beta, ahora es gamma. Cuando hablamos de la dilatación volumétrica, hablamos de gamma. ¿Sí? Y la última fórmula, volumen final es igual a volumen inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica y por el cambio de temperatura. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que sucede. Ya. Acá es gamma, no es beta, chicos. Es gamma. Gamma es igual a 3 veces alfa, porque se dilata prácticamente en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, gamma es igual a 3 veces alfa. El volumen, generalmente, su unidad de medida es metro cúbico. ¿Sí? El cambio de temperatura, su unidad de medida es grados Celsius. El coeficiente de dilatación volumétrico, bueno, grados Celsius a la menos 1. Ya, chicos, entonces eso es lo que sucede con el volumen. ¿Sí? Ahora, lo que te voy a mostrar acá son la relación que tienen los coeficientes de dilatación. Mira, acá está su relación. Esto es muy importante y ya vino varias veces en los exámenes de admisión. Alfa sobre 1 es igual a beta sobre 2 y esto es igual a gamma sobre 3. ¿Ya, chicos? Entonces, mira la relación de los coeficientes de dilatación. Ya, alfa sobre 1 es igual a beta sobre 2 y esto es igual a gamma sobre 3. O sea, gamma es 3 veces alfa, beta es igual a 2 veces alfa. ¿Sí? Y la relación entre beta y alfa es de 2 a 3. ¿Ya, chicos? Entonces es muy importante entender eso. Ya. Bueno, eso es lo que pasa con la dilatación, mis queridos alumnos. Ahora vamos a hablar de lo que es densidad. Acá voy a poner lo que es densidad. Sí, la densidad. La densidad se denota por este simbolito que tú ves acá. Ya, mira, así se nota lo que es densidad. Y la densidad es una propiedad que tiene la materia, relaciona la masa de una sustancia con su propio volumen. Por eso la fórmula de la densidad es masa sobre volumen. ¿Ya? Masa sobre volumen. Ok, chicos, su unidad de medida de la densidad en el sistema internacional es kilogramo por metro cúbico. ¿Ya? Esa es su unidad de medida. Pero generalmente usamos también gramo por centímetro cúbico. ¿Ya, chicos? Pero su unidad de medida en el SI es kilogramo por metro cúbico. Ya, pero esto es densidad, masa sobre volumen. ¿Por qué nosotros hablamos de densidad de una sustancia? ¿No? Porque date cuenta que la densidad está relacionada con el volumen. Y en la dilatación volumétrica, al cambio de temperatura, esta sustancia puede variar su volumen. Y si cambia su volumen, entonces cambia la densidad. ¿Te das cuenta? Entonces, al cambio de temperatura, puede cambiar la densidad. Tiene que haber una fórmula que relacione la densidad y la temperatura. Sí, sí la hay. Mira, acá está su fórmula. Esta es la fórmula que relaciona la densidad y la temperatura y el cambio de temperatura. Entonces tú vas a decir que la densidad final es igual a la densidad inicial dividido entre 1 más el coeficiente de dilatación volumétrica y por el cambio de temperatura. ¿Te das cuenta? Entonces de esa manera, mis queridos alumnos, relacionamos la densidad con el cambio de temperatura. ¿Ya? Y mira lo que dice acá. Si la temperatura aumenta, mira, ¿qué sucede si la temperatura aumenta? Es obvio que este cuerpo va a crecer, entonces el volumen aumenta. Por lo tanto, la densidad disminuye. ¿Por qué? Por fórmula, la densidad y el volumen son inversamente proporcionales. Con la masa es directamente proporcional, ¿no? Entonces, si aumenta el volumen, la densidad disminuye. ¿Y cuándo aumenta el volumen? Cuando aumentas la temperatura. Ahí está clarísimo, chicos. Pero ¿qué pasa si la temperatura disminuye? El volumen disminuye, por lo tanto, la densidad aumenta, ¿no? Porque el volumen y la densidad son inversamente proporcionales. ¿Ya, chicos? Entonces, muy importante eso, mis queridos alumnos, ¿ya? Y se deduce que con la temperatura y la densidad también son inversamente proporcionales. ¿Ya? Porque mira, si la temperatura disminuye, estamos deduciendo que la densidad aumenta. Y no te olvides esta fórmula que ya vino también varias veces en los exámenes de admisión. ¿Sí? Ya, ahora, una consulta, chicos, a ustedes. Estoy seguro que ustedes han hecho el experimento en casa cuando eran niños. ¿Qué experimento? En un recipiente han tratado de mezclar agua y aceite. ¿Sí? Y cuando tratan de mezclar agua y aceite, ¿alguien me puede decir qué sucede? No se juntan. Se separan, profe. ¿Quién queda arriba? El aceite. Y abajo el agua. Muy bien. ¿Ah? Y ahora, ¿por qué sucede eso? Uno es más denso que el otro. Exacto. Y las sustancias que son más densas siempre van al fondo del agua. Perdón, al fondo del recipiente. ¿Ya? Las sustancias más densas siempre van al fondo y las menos densas tratan de ir arriba o van arriba. ¿Ya, chicos? En este caso se deduce gracias a esta propiedad de la densidad, chicos. Mejor dicho, acá se expresa claramente la propiedad de la densidad entre dos sustancias.
Cuando no reaccionan, se van a tener que separar si son de diferentes densidades, cuando no reaccionan. Entonces acá tenemos el aceite y el agua. El aceite queda arriba porque es menos denso que el agua, o sea, el agua es de mayor densidad que el aceite. ¿Sí? Ya, chicos, entonces las sustancias, de acá se deduce que las sustancias que son más densas siempre van al fondo y las menos densas arriba, chicos. ¿Sí? No te olvides de esa característica. Si no la sabías, ya mira lo que estamos acá entendiendo. ¿Ya? Ya bueno, chicos, eso es lo que sucede con la dilatación volumétrica y sus características, con la densidad. Ya, ahora hablemos, alumnos, de los volúmenes derramados, que siempre preguntan en la UNSA, bueno, en cualquier universidad, preguntan siempre del volumen derramado. ¿Qué sucede, mis queridos alumnos? Acá también vamos a encontrar una característica de los estados de agregación a razón de los coeficientes de dilatación. ¿Cómo es eso? Mira, acá tenemos un recipiente que contiene un líquido. Mira, ahí está el líquido del recipiente. ¿Qué, chicos? Ya que, como tú ves acá, el volumen es 300 litros de todo este recipiente y a la temperatura a la cual está el sistema es de 15 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la temperatura de este sistema? Por ejemplo, acá dice que la temperatura final es 40 grados Celsius. Sucede, mis queridos alumnos, que todo se dilata, el líquido y el recipiente. Pero ¿quién se va a dilatar más rápido? El que se va a dilatar más rápido es el líquido. Ya, chicos, que el recipiente también se dilata, ¿sí? Pero el que se dilata más rápido siempre son los líquidos a razón de los sólidos. ¿Ya? Entonces te pueden preguntar esto, por ejemplo, ¿no? A razón de los coeficientes de dilatación, tú vas a decir, este gamma es el coeficiente de dilatación volumétrico, ¿sí? Entonces tú vas a poner el coeficiente de dilatación volumétrico de los líquidos tiene que ser mayor que el coeficiente de dilatación volumétrico que los sólidos, porque los sólidos, porque los líquidos se dilatan más rápido que los sólidos al mismo cambio de temperatura. Y es obvio pensar de que el coeficiente de dilatación de los gases es mucho mayor que el de los líquidos, ¿ya? Entonces, esta es la relación que se cumple de los coeficientes de dilatación a razón de los tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, ¿ya? No te olvides de ello, chicos, ¿eh? Importante. Y vuelvo a repetirte, ¿qué te indica el coeficiente de dilatación? ¿Qué tan rápido se puede dilatar una sustancia en comparación de otra? Y acá se ve claramente que los líquidos se dilatan más rápido que los sólidos. O sea, los líquidos tienen mayor coeficiente de dilatación que los sólidos. No te olvides de eso. ¿Ya, chicos? Ya, ahora mira, casos en el cual el volumen se puede derramar y en el caso en el cual no. Si el recipiente estuviese totalmente lleno, mira lo que se cumple. Mira. Imagínate que este recipiente está completamente lleno de un líquido, ¿sí? Este recipiente, y le vamos a aumentar la temperatura. Y al aumentarle la temperatura, como el líquido se dilata más rápido que el sólido, porque el sólido también se dilata, el sólido también crece, mi querido alumno, el líquido también, solo que el líquido lo hace más rápido, es obvio que hay un volumen derramado. Y en este caso, ¿cómo se halla el volumen derramado? ¿No? Cuando aumentas la temperatura a todo el sistema, cambias su temperatura a todo el sistema. ¿Cómo hay ese volumen? Como dice acá, desbordado. Así vas a hallar, mire, el volumen derramado es igual al volumen inicial del líquido o volumen inicial del recipiente, porque inicialmente los dos tienen el mismo volumen, ¿ya? Porque el recipiente está completamente lleno de ese líquido. Entonces vuelvo a repetir, el volumen derramado es igual al volumen inicial del líquido o recipiente por el cambio de temperatura que van a experimentar el sistema y multiplicado por el coeficiente del líquido menos el coeficiente del recipiente. ¿Sí, chicos? Ya, ahora, si el recipiente no estuviese totalmente lleno, y es como lo que ocurre acá, está una parte vacía, como tú te das cuenta, ¿no? No está totalmente lleno el recipiente. Pero como el líquido se dilata muy rápido, entonces de repente hay un líquido, una porción de líquido que se derrama. Sí, es verdad que el líquido se dilata y el recipiente también se dilata, pero como el líquido se dilata más rápido, pues se va a derramar una cantidad de líquido. ¿Ya, chicos? Si el recipiente no estuviese totalmente lleno, ¿cómo sería el volumen derramado? Mira, así sería el volumen derramado. Volumen final del líquido menos volumen final del recipiente. Y ahora tú te preguntarás, ¿cómo sería el volumen final de un líquido o de un recipiente? Mira la fórmula que vas a usar. Así. Mira, acá vamos a poner. A ver, espérate. Volumen final de un líquido o recipiente es igual al volumen inicial multiplicado por 1, ¿ya? Más el coeficiente de dilatación volumétrico y multiplicado por el cambio de temperatura. Esta fórmula prácticamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta de acá. Esta de acá. ¿Ya, chicos? Esa es la fórmula que vas a utilizar. Ya, eso, así sería el volumen derramado, pero cuando
el recipiente no está totalmente lleno. Y si está totalmente lleno, de esta manera ya es el volumen derramado. Pero ¿qué pasa si no hay volumen derramado? ¿No? Y todavía te ponen como condición, ya vino esto varias veces en los exámenes de admisión, la parte vacía permanece constante. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Mira, vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos un recipiente, ¿sí? Ya, ahí está el recipiente. ¿Ya, chicos? Ya, ahora, el recipiente está lleno, o mejor no está lleno, sino está parcialmente con una cantidad de líquido. Esta es la cantidad de líquido. Y esa parte de acá es la parte vacía. ¿Sí? Y digamos que la parte vacía tiene un volumen de 5 litros, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, yo puedo llenar con 5 litros de un líquido acá, ¿ya? Pero esa es la parte vacía. Y el cuerpo está a una temperatura inicial. Ahora, imaginemos que aumentamos su temperatura del sistema. O sea, el líquido se dilata y el recipiente también. El recipiente crece, ¿ya? Y el líquido también se dilata. Ahí está. Pero hay una parte todavía vacía, ¿sí? Hay una parte vacía. Acá está todo el líquido que se ha dilatado. ¿Ok, chicos? Y da la casualidad que esa parte vacía sigue siendo 5 litros de espacio. Mira, ahí está. 5 litros, ¿no? Para ocupar un volumen de 5 litros. O sea, quiere decir que la parte vacía permanece constante al mismo cambio de temperatura, ¿no? Hay una temperatura final acá. ¿Te das cuenta? Aumenta su temperatura y la parte vacía permanece constante. Ahora, ¿qué relación se cumple cuando la parte vacía permanece constante? Esta es la relación que se cumple. El volumen inicial del líquido por el coeficiente del líquido es igual al volumen inicial del recipiente por el coeficiente del recipiente. Esta es la relación que se cumple, chicos, ¿ya? Ya. Eso es lo que sucede, mis queridos alumnos, entonces, a razón del volumen derramado. No te olvides de todo lo que hemos explicado, mis queridos alumnos, por favor. Ahora hablemos de la anomalía del agua. ¿Sí? ¿Qué sucede con el agua? El agua se comporta de forma anómala. Yo les pregunto, chicos, a ustedes, ¿qué entienden por anómalo? A ver, cualquiera que responda. No se comporta de forma normal, profe. Ya, muy bien. Claro, es lo más lógico del concepto de anomalía, ¿no? Que es algo que es raro que no se comporte de forma normal. Y el agua efectivamente no se comporta normal, ¿sí? Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué el agua no se comporta de forma... ¿Y qué quiere decir cuando el agua no se comporta de forma normal? Mira, ¿qué es lo normal a razón de lo que quiero explicarles acá de la anomalía del agua? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero explicarles, no? Sucede, por ejemplo, que si nosotros tenemos una sustancia, ahí está, mira, nuestro cubito, tenemos una sustancia y está a una temperatura inicial. Si nosotros le aumentamos la temperatura, es obvio que la sustancia va a crecer en dimensiones, se va a hacer más grande. Eso es obvio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y todas las sustancias se comportan de esa manera, todas las sustancias. ¿Sí? Entonces, aumenta su temperatura, es obvio que va a crecer en dimensiones. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del agua, a razón de lo que estamos explicando, no va a suceder eso. O sea, ¿cómo es eso? Que si tú tienes una cantidad de agua, le aumentas su temperatura, va a disminuir en dimensiones, o sea, va a ser más pequeño. Y ese es el comportamiento anómalo del agua, se hace más pequeño. ¿Ok, chicos? Entonces, es muy importante entender esto de la anomalía del agua. ¿Pero esta anomalía ocurre a cualquier temperatura? No, no. Esta anomalía del agua ocurre a un rango de temperatura. Esa fue pregunta de examen de admisión. De 0 a 4 grados Celsius, chicos. ¿Ya? La anomalía del agua ocurre a un rango de temperatura de 0 a 4 grados Celsius. Sí, chicos, a ese rango de temperatura ocurre la anomalía. No te olvides de eso, por favor. ¿Ya? Vamos a hacer un gráfico para entender un poco mejor lo que es la anomalía del agua. ¿Ya, chicos? Entonces, mira. Acá voy a hacer un gráfico lineal. Voy a borrar todo esto. Vamos a borrar. Ya. Entonces ya más o menos se va entendiendo por qué es anómalo el agua, ¿no? Pero esto, vuelvo a repetir, solo ocurre a un rango de temperatura. No pienses que ocurre a cualquier temperatura. No, no, no. Ocurre, como te vuelvo a decir, a un rango de temperatura. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver. Ya. Acá voy a dibujar un diagrama lineal. Mira, ahí está el diagrama lineal. Ahí está. ¿Sí? Voy a poner ese rango de temperatura, que es 0 grados Celsius y 4 grados Celsius. Ahí está, mira. 4 grados Celsius. Y acá tenemos una cantidad de agua a 0 grados Celsius. Está en la fase líquida, ¿ya? Vamos a entender eso, que está en la fase líquida. Sucede que cuando nosotros aumentamos la temperatura,
¿no? Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4 grados Celsius. Ya, al momento de aumentar la temperatura, esta cantidad de agua, ¿sí? Va a empezar a disminuir en dimensiones. Se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña y más pequeña. Sí, o sea, te das cuenta que se está comportando de forma anómala, porque aumenta la temperatura, se supone que tiene que aumentar sus dimensiones, pero no, el agua disminuye sus dimensiones. Pero ojo, vuelvo a repetir, de 0 a 4 grados Celsius ocurre esa anomalía. Los científicos han hallado que a 4 grados Celsius se presenta la densidad máxima del agua. ¿Sí? ¿Y cuál es la densidad máxima del agua? 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí, chicos? Acá la R no va, chicos, por si acaso es simplemente G. 1 gramo por centímetro cúbico, ¿ya? Bueno, esa es la densidad máxima del agua y ocurre a 4 grados Celsius. Eso fue otra pregunta de examen. ¿A qué temperatura la densidad es máxima del agua? Ya sabemos que vale 1. Y la respuesta es 4 grados Celsius. Ya no te olvides de ello. ¿Sí, chicos? Entonces, también te pueden preguntar, ¿qué pasa si disminuye la temperatura de 4 a 0 grados Celsius? ¿Tú qué vas a responder? La sustancia agua aumenta sus dimensiones. Si disminuye la temperatura de 4 a 0 grados Celsius, la sustancia aumenta sus dimensiones hasta llegar a 0. Después de 4 grados Celsius, la sustancia se comporta de forma normal. Y también antes de 0 grados Celsius, la sustancia se comporta de forma normal. Ya solo que antes de 0 grados Celsius ya la sustancia es sólida, ¿no? Pero ya es, digámoslo así, ya no es anómalo. ¿Sí, chicos? Ya. Eso es lo que ocurre, mis queridos alumnos, con la anomalía del agua. ¿Ya? Muy importante entender todo eso, chicos, por favor. Ya, un momento, por favor, antes de que hagas tu pregunta. Ya, ahora, ¿qué sucede acá? ¿Por qué el agua se comporta de forma anómala? ¿Qué es lo que pasa con la naturaleza para que se pueda comportar el agua de forma anómala? ¿Ya? Vamos a leer entonces este textito para que se entienda qué es lo que ocurre con la naturaleza. A medida que la temperatura del agua baja por debajo de 4 grados Celsius, lo que sucede es que la densidad de esta disminuye. Entonces mira, date cuenta que la densidad máxima es a 4 grados Celsius. Sí, y no te olvides que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Chicos, si nosotros vamos a disminuir la temperatura, estamos hablando para el agua, chicos, de 4 a 0 grados Celsius. Parece un poco confuso, pero es lo que ocurre en la naturaleza. Date cuenta que si nosotros disminuimos la temperatura, el volumen aumenta. Y si el volumen aumenta, la densidad disminuye. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, las moléculas de agua que están próximas a 0 grados Celsius, como la densidad es baja de esas moléculas, ascienden. ¿No? Y ahora mira, ¿qué pasa si estamos a 4 grados Celsius? Ahora analicemos lo contrario, ¿no? De 0 a 4 grados Celsius. La temperatura aumenta y el volumen disminuye. Y si el volumen disminuye, la densidad tiene que aumentar. Y si la sustancia es más densa o las moléculas del agua son más densas a 4 grados Celsius, que es lo máximo posible, van a tener que ir al fondo. Y esa característica de la anomalía del agua pues me sirve, como dice acá, ¿no? Con ello, la capa de agua expuesta en la atmósfera tiene una densidad menor. Acá está la capa de agua expuesta en la atmósfera, tiene una densidad menor, que está a 0 grados Celsius. A mayor volumen, menor densidad. Entonces, esas moléculas que están a temperatura de 0 grados Celsius o próximas a ellas suben, ascienden. ¿Ya? La capa de arriba se congela antes que la de abajo. La de abajo, las moléculas que son más densas y que están a la temperatura de 4 grados Celsius, densidad máxima, van hacia abajo, mira, bajo esas moléculas de agua y a esa temperatura de 4 grados Celsius. Y estos pececitos, mi querido alumno, que tú ves ahí, sobreviven a esta temperatura de 4 grados Celsius, ¿ya? La capa de arriba se congela antes que la de abajo, dando la oportunidad a que en el agua del fondo se mantenga líquida, ¿no? El agua del fondo se mantenga líquida. Así es como sobrevive la vida acuática. De esa manera, mis queridos alumnos, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? Ya. Entonces, eso es lo que ocurre, mis queridos alumnos, con la anomalía del agua. Ya vino varias preguntas en el examen de admisión de lo que es anomalía del agua. Ahora hablemos de la longitud y la temperatura. Mira, esto de acá es simple, mis queridos alumnos, solo tienes que recordar esta gráfica. Longitud versus temperatura en el plano cartesiano. O sea, cambia la temperatura, aumenta la longitud de una viga o barra metálica. ¿Sí? Al cambio de temperatura varía su longitud. Mira lo que sucede. Y la gráfica se expresa con una función lineal. Mira, ahí está. ¿Sí? Función lineal. ¿Ya, chicos?
Ya, ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la fórmula que me va a permitir utilizar en esta gráfica longitud versus temperatura? Esta es la fórmula. Sí, chicos, entonces la tangente del ángulo, de este ángulo que tú ves acá, que prácticamente expresa la pendiente de la recta, va a ser igual a la longitud inicial multiplicado por el coeficiente de dilatación lineal de la barra. Lo que te piden, el coeficiente de dilatación lineal es lo que han pedido, ¿ya? Entonces no te olvides de esta gráfica y la relación con esta formulita, ¿ya? La tangente del ángulo es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal, ¿ya? Genial, chicos, ¿eh? Ahora hablemos de las termocuplas. Las termocuplas son usadas mucho en los sistemas de alarmas contra incendios, ¿ya, chicos? Entonces son listones bimetálicos. Ahora, ¿qué quiere decir eso, mi querido alumno? A razón de los listones bimetálicos. No, por si acaso, cuando te hablan de un listón bimetálico, quiere decir que está bien soldado, que no se pueden separar, que estos extremos que tú ves acá no se separan por nada del mundo. Y como están bien soldados, tampoco no va a haber una separación. Bien soldados, mis queridos alumnos. Listón bimetálico, ¿por qué? Está conformado por dos metales, ¿no? Que son listones, ¿no? Y esos metales, obvio que son de diferentes sustancias. Eso también quiere decir que tienen diferente coeficiente de dilatación. Y vuelvo a repetir, ¿qué es el coeficiente de dilatación? Ese coeficiente de dilatación que es anotado por alfa, en este caso, alfa, beta o gamma, ¿ya? Alfa, beta o gamma, te indica qué tan rápido se puede dilatar una sustancia. Sí, eso te indica, ya, chicos, a comparación de otra. Esos son los coeficientes de dilatación. En este caso hablamos del alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede cuando un listón bimetálico, sí, o también llamado termocupla, le variamos la temperatura ya sabiendo que no se pueden separar por nada del mundo? Sí, cuando nosotros variamos la temperatura de un listón bimetálico, variamos la temperatura, mi querido alumno, ¿sabes qué sucede con el listón metálico? Se arquea, así como ves acá. Se va a arquear. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué es lo que te pueden preguntar? ¿Qué listón va a quedar con mayor arco? Ojo que cuando tú, por ejemplo, aumentas la temperatura, el listón B y el listón A, los dos se dilatan por si acaso. No vayas a pensar que solo uno se dilata y el otro no. No, los dos se dilatan porque tú estás aumentando la temperatura de todo el sistema. Ya, chicos, de todo el sistema estás aumentando la temperatura. Entonces, mi querido alumno, si los dos se dilatan y como no se pueden separar, pues se va a deformar y se va a arquear pues el listón bimetálico. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a quedar con mayor arco? Va a quedar con mayor arco, mi querido alumno, el que tiene mayor coeficiente de dilatación. ¿Sí? Entonces, mira la condición que yo te estoy poniendo acá. El coeficiente de dilatación de A es menor que el de B. O sea, B se tiene que dilatar más rápido que A al mismo cambio de temperatura. Entonces, como B se dilata más rápido que A porque A también se dilata, se entiende, mejor dicho, que B va a quedar con mayor arco. La barra B se dilatará más que la barra A. Entonces, mira lo que queda. B queda con mayor arco que A. A queda con un arco un poquito más pequeño, mira. Pero ojo, los dos se dilatan, vuelvo a repetir. Y eso es lo que sucede cuando tú aumentas la temperatura. ¿Sí, chicos? Es muy importante eso, entonces, mis queridos alumnos. Ahora, ¿pero qué sucede si damos una condición contraria? O sea, yo te voy a decir que el coeficiente de dilatación de A es mayor que el de B. El de A es mayor que el de B, ¿no? Entonces, ¿quién se va a dilatar más rápido? A se tiene que dilatar más rápido porque tiene mayor coeficiente de dilatación. Entonces, cuando variamos la temperatura, aumentamos su temperatura, el que va a quedar con mayor arco es A. El sistema va a quedar así, mira. A tiene mayor arco que B. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya, eso es lo que sucede con las termocuplas y te vuelvo a repetir, esto se utiliza para el sistema de alarmas contra incendio. ¿Sí? Ya, chicos, ya, eso es lo que ocurre, mis queridos alumnos.